Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Paulina González. Ella es... Y ella es Gracia, también es parte del equipo, la abogada, vamos a presentar el libro. Durante el transcurso del taller vamos a dejar en la pantalla el código QR y ustedes van a poder descargar el PDF del libro. Y también en Instagram va a poder cargarlo a través del Google Class. Qué bueno que vinieron, que están aquí. Les vamos a mostrar, como bien dice Paulina, qué es lo que muestra este libro, la publicación y que estamos aquí también. Bueno, yo soy abogada, parte del equipo y además soy sobrina del protagonista de este libro. Este libro de qué trata? Trata de un médico psiquiatra chileno, especialista en adicciones, con vasto reconocimiento y mucha experiencia tanto en el sistema público como en su proyecto personal y privado. Durante ese trayecto en su vida, por sus proyectos personales, etc., incorpora en su cotidiano el uso de ciertas sustancias enteógenas para él y también empieza a explorar, porque como científico también investigador, y ve los efectos de su propia vida y cómo eso puede contribuir y tiene unos efectos súper beneficiosos y como la mayoría de los que estamos aquí, esa no es la parte en la que me tengo que enfocar, ¿no? De convencerlos de que no es malo, ¿no? Los efectos beneficiosos que puede tener el uso de esta y otras plantas. En ese contexto, el libro tiene 4 partes. La primera es la biografía del doctor y su experiencia como médico y la historia que lo lleva a entrar en este proceso judicial. A él lo condenaron finalmente. Y cómo se motiva a partir de eso la interposición de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo ese esfuerzo también motiva iniciativas que tienen que ver con la región. Y eso es el libro es parte de ello, pero no es lo único tampoco que hemos hecho, sino que tiene que ver justamente con este esfuerzo regional en relación a reconocer que el ejercicio de los derechos humanos tiene que ver también y puede incluir el uso de sustancias, pero que y eso además debe ser protegido en ese mismo rango. El segundo capítulo del libro son escritos del doctor desde el fin de los años 80 hasta los últimos días antes de su fallecimiento, puesto que él falleció el año 2023, sin que se haya resuelto todavía su causa en la Comisión Interamericana, y de diversos temas, específicamente de enteógenos, son publicaciones que se hicieron también en el Colegio Médico, en la revista del Colegio Médico de Chile, y en distintos momentos de su carrera. El capítulo tercero habla específicamente de la denuncia, propiamente tal, los derechos que fueron violados a partir de este proceso que se llevó adelante en su contra. Y el cuarto capítulo invitamos a autores que nosotros consideramos muy relevantes para que pudieran reflexionar y hacer proyecciones respecto del caso. Entre ellos tenemos a la mexicana Lilia Sarasnap, que es directora de la Institutoría, y a Julián Giano también, directora de investigación de la Institutoría, a Sergio Sánchez, que es fundador de la Clínica Reforma, también en Chile un médico muy importante y que está llevando adelante la regulación también para el uso de psilocibina, la uso médico. Adolfo Ortega, un abogado chileno también con vasta experiencia en defensa de derechos humanos en la Comisión Interamericana y el Sistema Interamericano, y a nuestro queridísimo también Daniel Vidal, escritor uruguayo, una joya humana, que también contamos gracias a la generosidad de su compañero de cirugía que nos facilitó uno de sus escritos en relación también a esta planta. Es el resumen, más o menos, del libro.
Y bueno, como es difícil comprender por qué un médico psiquiatra se somete, ¿cierto?, a todo el proceso judicial, pudiendo haber firmado desde el principio un acuerdo, es muy importante saber cómo llega a ese momento, y para eso yo les quiero invitar a escuchar a Paulina, que ella es su compañera, además cofundadora del Instituto Profesional, los institutos profesionales que trabajaban con él. Ella es psicóloga, compartió su vida también, pero además, en un juicio posterior a los del doctor, donde fue declarado culpable, la invitaron a ella como parte del equipo. La responsabilidad penal es personal, entonces no pueden investigar a la institución de las personas. Y en un juicio posterior, en contra de ellos, finalmente, en ese juicio se logra la absolución a partir de la Corte Suprema, y dice además, en ese momento la Corte dice, oiga, esto se zanja aquí. El cultivo para uso personal de cannabis en Chile está prohibido, no existe como delito, mientras no haya daño, que además ese cultivo personal puede ser individual o colectivo. Y ahí se abrieron las puertas para que el club de cuente los hechos, como la esa semejante tortura durante tantos años, y que finalmente todavía no llega a una resolución total. Estamos todavía aún esperando. Bueno, lo que yo les puedo contar es que el doctor Víctor Flores, que es el protagonista y también parte del caso del libro, es un médico psiquiatra chileno que estudió medicina, psiquiatría en la década del 70, del 80, y conoció en ese momento las corrientes de la psiquiatría comunitaria y los avances que en ese momento tenía el sistema, Gestalt, conoció el budista, la meditación, y practicó todas las enseñanzas que fueron como amalgándose en él, junto a su trabajo en psiquiatría comunitaria, específicamente el tema de familias, adolescentes y adicciones en general. Esto fue hace ya 40 años, en los años 80, 90, y fue director del hospital y director del centro comunitario en Santiago, donde puso en práctica todas estas visiones acerca del instituto de droga, pero él lo fue llevando en su mirada a comprender la utilidad que podían tener las plantas enteógenas para la vida de las personas, para poder expandir su conciencia, los límites de su percepción, y poder ellas mismas, cada una de nosotros, tener respuestas de salud mucho más profundas, mucho más estables. Él trabajó en eso durante toda su vida, conformó este equipo Triagrama desde el año 95, y desde esa fecha veníamos trabajando junto a él, tanto en este espacio comunitario como en otros espacios más autónomos que fuimos creando para poder explorar con mayor libertad. Y estábamos en ese proceso, imaginando que podríamos tener una oportunidad de decidir a nivel de la cultura, porque las respuestas parciales, ya sea en la clínica o en algunos talleres de capacitación, no resuelven los problemas sociales completamente, pero sí intentando una incidencia a nivel cultural, había más oportunidad. Y esa intención, ese anhelo, se encontró con el minuto en que la policía, instruida por el fiscal del caso, llegó a nuestro domicilio. Ese fue el primer momento de injerencia indebida del Estado en su vida, en la vida de nuestro equipo, en la vida de su familia. Está relatada también en el libro, porque implicó situaciones que en realidad no deben ser aceptadas por nosotros como ciudadanos, de que una causa penal se origine en una escucha privada, una conversación personal, y no en hechos que realmente conduzcan a delitos. Entonces ese fue el origen, involucrando a uno de sus hijos, una parte triste de la historia, que estos hechos fueran de esta manera, pero el doctor quiso aprovechar, y nos invitó a nosotros a aprovechar esta oportunidad para poder, ocupando esta tribuna frente al Estado, poder hablarle al país, poder hablarle a la comunidad, a las personas, acerca de las cosas que a él lo venían interesando y que están en esta encrucijada entre derechos humanos, salud, conciencia, espiritualidad, uso de plantas, medicina ancestral, medicina chamánica, y entró de esa manera.
para poder hacer frente a este juicio. Entonces se hicieron múltiples acciones y movimientos, hicimos varias campañas de corte nacional en Chile, invitando a las personas a un mayor protagonismo como ciudadanos en la defensa de sus propios derechos a propósito del cannabis, que por supuesto es un tema que latía en nuestro país desde siempre, ¿no? Ese anhelo, y había muchas organizaciones que trabajaban en eso, y nosotros nos acoplamos con esa fuerza, poniendo la parte nuestra, que estaba centrada en que la persona ya es soberana, que todo el organismo, toda la organización de derechos humanos que está vigente reconoce en la persona esa autonomía, esa libertad, y que aquí hay un fallo que debe corregirse en esa dirección, no en la dirección de poner reglas que sean mejores, sino realmente levantar algunas prohibiciones que no tienen ningún asidero. Entre esas actividades que nosotros desarrollamos se hicieron varias reuniones ciudadanas en el Congreso de Santiago con diferentes temas, y proponiéndole a las personas pensar, imaginar políticas públicas que pudiesen incluir también el desarrollo de la espiritualidad, el desarrollo de la conciencia y la noción de un ser humano que es íntegro, no solamente es un consumidor, no solamente es un ciudadano político, es un ciudadano también con una dimensión espiritual. La última de esas sesiones fue Conciencia para el Cannabis como herramienta evolutiva, en la cual participó Alicia y nos conocimos. El año 2012 estaba recién el Uruguay también a punto de aprobar su regulación, y nosotros íbamos, por supuesto, unos pasos más atrás. Tuvimos ese evento, luego seguimos con otras actividades hasta que llegamos finalmente al momento de enfrentar este juicio concretamente. Lamentablemente el doctor fue condenado, como ya Francia les contó, habiendo ocupado todas las instancias que el sistema interno nos ofrecía, Corte Suprema, de diferentes niveles, él quedó condenado. Lo bueno sí es que también quedó una segunda causa dando vuelta, y 2 años después la Corte Suprema efectivamente nos dio la razón. Que en ese momento la imputada fui yo, y finalmente la Corte Suprema estableció que el cultivo de cannabis que nosotros teníamos y que estaba destinado a nuestro uso privado, personal, como profesionales, para nuestro perfeccionamiento, para nuestra ritualidad familiar, comunitaria, no era un delito porque no afectaba a la salud pública, porque no causaba daño a nadie, independiente de que fuese hecho de manera colectiva. Nosotros no estábamos realmente faltando a la ley que está vigente. Eso me dio la absolución a mí en concreto, pero hace una referencia clara a todo nuestro equipo y la vida y el trabajo que nosotros realizamos. Sin embargo, eso obviamente por razones jurídicas no puede afectar la condena del doctor, y seguimos adelante con la denuncia que se planteó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el momento de hoy. Ya son 11 años y esperamos tener ojalá pronto una respuesta más definitiva. A nosotros nos interesa mucho avanzar a ese nivel, no solo para recuperar un estado de inocencia o un reconocimiento de la persona del doctor, sino también poder generar ahí una conversación y una respuesta de parte de ellos, porque son un organismo destinado a proteger y a promover los derechos humanos en relación al uso de plantas enteógenas y al desarrollo integral de la persona, incluyendo su vida espiritual, que es específicamente el uso que nosotros le damos, pero no obviamente no el mismo uso que el cannabis tiene, y que las otras plantas enteógenas tienen. Y nos interesa ese lugar, por estos 2 motivos que se trenzan, y que este libro quiere tomar y quiere servir como un vehículo para llevar esa información, tanto la del caso, la trayectoria y cómo él va llegando a este momento, como todos los aspectos jurídicos que se refieren a su caso y a otros casos posibles. Bueno, agregar a eso que ¿por qué nuestra motivación de difundirlo y compartirlo y regalarlo? Es porque la normativa de la que se sustenta la denuncia es común a toda América. Por ejemplo, díganme, ¿qué les parece esto? ¿Qué se imaginan? ¿De dónde lo estoy sacando? Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos, porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. ¿Dónde está eso?
Es una ola, es un citismo máximo, ¿no? La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. O sea, así parte. Estos son los considerandos. A partir de ahí viene toda la regulación del sistema interamericano. Y cuando estamos hablando de derechos humanos fundamentales, que están, depende como quieran ver la pirámide de Kelsen, en la punta o en la base, ¿ya? Toda la regulación de droga internacional que nos sacan para justificar cualquier penalización y castigo, están por debajo de eso, no tendría por qué aplicarse. Un tribunal interno de cualquiera de los países de América podría hacer el control de convencionalidad ahora y decir, oiga, ¿de qué se trata esto? ¿Es una conducta tipificada? O sea, ¿está en la ley? Y preguntarnos aún más, ¿puede una ley limitar una conducta que podría estar enmarcada dentro del ejercicio de derechos fundamentales? Absurdo. Cualquiera que conoce un poco de técnica jurídica, eso es absurdo. Y para que, a partir de que esta normativa internacional, les cuento qué derechos vulnera la condena del doctor, porque estos son, para todos nosotros son los mismos. Primero, es una vulneración al derecho a la integridad personal, en conexión con el derecho a la salud, derecho a beneficiarse de los progresos científicos y el derecho al descanso. Eso es una infracción al artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y esto, en cada palabra son miles de páginas, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, en el caso de México, que se entiende que el cultivo para el uso personal tiene que ver con el ejercicio libre, ¿cierto?, de nuestro derecho a poder determinar nuestra personalidad, el desarrollo libre de la personalidad. Y eso no fue un fallo solamente en México, fueron varios fallos que lograron llegar a este punto donde, con muchas sentencias en el mismo sentido, se obliga al Poder Legislativo a cambiar la ley. Y eso no ha ocurrido. ¿Cuántos años llevan? Montones de años ya con eso. Pero ya la falta es del Poder Legislativo. Pero, ¿qué pasa? Que los tribunales pueden corregirlo en el momento de aplicar la ley. Eso se puede hacer. ¿Por qué? La típica pregunta que nos hacen, ¿por qué es cultivar y fumar va a ser parte del derecho a la integridad personal? Es porque tiene que ver con la exploración personal, con la capacidad de, aquí habla también de beneficiarse de los progresos científicos. Nuestra propia investigación, la ciencia no es solo la que está en el laboratorio, en un derecho humano, estamos en la investigación así, primigenia, del yo investigando mi entorno, investigándome a mí, a través de qué herramientas, el arte, la reflexión, la meditación, uso de plantas enteógenas. El Estado no le alcanza ahí todavía para intervenir. El Estado existe porque nosotros existimos. El hombre crea el derecho, el hombre crea el Estado, y el hombre cede un montón, o la mujer, el hombre y la mujer, el ser humano cede un montón, pero hay un cerco que es intraspasable, que son los derechos humanos fundamentales. Ese es el dibujo del cerco. Lo bonito de eso, que como tienen un carácter progresivo los derechos humanos, van creciendo y van aumentando a medida que nosotros somos capaces de tomar conciencia de los derechos que tenemos. Y eso es exploración personal, expansión de la conciencia. Por eso que podemos decir que el sembrar y usar, que absolutamente estamos ejerciendo nuestro derecho humano fundamental, también el derecho a la salud en el sentido amplio. No vamos a meternos en el uso médico porque ese es un tipo de uso personal y es de los más restringidos porque en algunos países tiene que ver con la receta médica y está más reglamentado. Nosotros estamos hablando del uso soberano, el uso adulto, el uso que no le pide permiso a nadie. Segundo derecho que se pretende vulnerado, el derecho a la libertad de conciencia. Es una infracción al artículo 12. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Y aquí hay una aclaración necesaria. Espiritualidad no es religión. Dentro de la definición del ser humano está la faz inmaterial. En el derecho existe, ni siquiera es una gran bola, se indemniza el daño moral, que es el daño en el espíritu. Entonces, esto de nuevo no es un invento, esto es muy jurídico y técnico. El ser humano tiene una faz material y una faz inmaterial o espiritual intangible. ¿Y dónde está la dignidad? En esa parte inmaterial, es parte de nuestro patrimonio personal que no podemos tocar y que no se puede tocar, que no se puede vender, que no se puede enajenar. Entonces nos acompaña siempre, donde estemos, en cualquier parte del planeta, sin importar las fronteras políticas inventadas, nuevamente, por unos estados posteriores a nosotros.
y a nuestra naturaleza fundamental. Entonces, la libertad de conciencia aquí, y esto es interesante porque durante el juicio, el fiscal a cargo en un momento decía, si usted fuera Rastafari, yo se lo acepto que su uso es espiritual, religioso, de conciencia, pero dígame, ¿dónde está su registro que es Rastafari? Ese era el diálogo, ese era el interlocutor que teníamos. Imposible, imposible. Solo se podía educar. La vulneración al debido proceso, que eso está en todos nuestros ordenamientos jurídicos de toda América, eso tiene que ver con estos problemillas que hubo en el proceso, no solamente que inicia a partir de una escucha, de una conversación, y se involucra uno de los hijos del doctor, sino que además, en el segundo juicio que hicieron, porque al haber sido tan irregular todo, se anuló el primer juicio completo y le dijeron al tribunal todo de nuevo, no lo dejaron hablar. En el momento que el imputado tiene derecho a sentarse en el estrado y decir su versión de los hechos, no lo dejaron hablar. Le dijeron, aquí usted, no es una clase suya, usted responda a lo que le preguntan. Y sí o no, y eso es una vulneración absoluta al derecho de la defensa. Y son derechos tan fundamentales que tienen que ver con el debido proceso. El cuarto es la vulneración al principio de legalidad penal. El principio de legalidad tiene varias fases, pero lo que nos interesa aquí es que no se puede condenar a nadie si no está descrita su conducta en la ley y se le ha asignado una pena. Y eso es lo que pasó aquí. Porque en nuestro ordenamiento jurídico chileno está la ley 20.000, que es la ley que regula el tráfico ilícito de estupefacientes, el tráfico ilícito. Es decir, cuando empieza a regular el cultivo, cuando habla del cultivo en su artículo 8, se refiere al cultivo que es para el tráfico. Y pedía permisos y todo, por supuesto, porque en el tráfico yo voy a vender, necesito etiquetar. Hasta el romero, para poder venderlo en Chile, uno tiene que etiquetarlo. Tiene que seguir una normativa de regulación si yo voy a enajenar, hay una responsabilidad. Pero si es para el uso personal, eso no está regulado. No podría regularse lo que yo siembro en mi patio. El Estado no alcanza ese espacio, no tiene autorización para eso, porque la justificación para que el Estado pueda imponerme una pena es que yo genere un daño más allá de mi esfera, un daño a la salud pública, ¿ya? Otra trampa típica es que los delitos de tráfico y los que están relacionados con drogas son delitos de peligro abstracto, que se le llama, una clasificación del derecho, que no necesita que ocurra el daño para que se sancione, porque la conducta ya es súper dañosa. Y la Corte Suprema en el fallo de Paulina dijo, ya, sí, pero la conducta tiene que tener al menos el potencial de generar el daño. Y en este caso, el cultivo para uso personal no lo genera. Entonces, esta serie de aclaraciones que hizo ese fallo, y que como les contaba al principio, ahora todos cultivan en base a eso, los dispensarios y todo aquello, a eso se sumaron posteriores. Hay unos fallos que absuelven a personas que tenían 47 plantas para una persona. ¿Ustedes aquí pueden cultivar cuántas? ¿En Uruguay? ¿A cuántas pueden? ¿6? ¿8? Otro fallo para 2 personas, 77 plantas, absueltos porque era uso personal. Entonces nosotros en Chile, y lo que queremos compartirle a todo el resto de América es, oigan, no me pongan números. Si yo puedo el día de hoy, me tengo que someter a un juicio, se llevan mis plantas, me someten a proceso, pero puedo cultivar hasta 47 plantas, yo no voy a aceptar 8. ¿Por qué? Yo puedo traficar una planta y puedo usar para mí 10 o 20. La cantidad no hace el delito. Otra cosa en relación a lo mismo es que la legislación anterior en Chile, que se parece a la de otros países de América, es que habían cantidades de porte, cantidades de todo. Y eso nos sirvió, y por eso se cambió el criterio al destino. Porque el narco que hacía andaba con la cantidad justa para no ser pasado por traficante. Entonces estaba absolutamente claro, y en la técnica jurídica está claro, que los números no sirven. Porque si lo que se quiere impedir el tráfico, puedo vender una planta. Entonces es muy relevante comprender eso y que esos son reglas que nos vienen a apretar en una conducta que no tendría por qué ser interferida por nadie. Entonces nosotros estamos haciendo una postura totalmente libertaria, pero no en base a una idea ni queramos cambiar a una ley que sea más libre. Es porque consideramos que en el ordenamiento jurídico actual ya es así.
En Chile al menos, ustedes ya empezaron acá con una regulación, que es un experimento regional, donde establecieron ciertos límites y todos vamos a ver cómo van a ir evolucionando, cómo esto se va a ir transformando. Pero en el resto del continente, donde no está así establecido, no conviene firmar un acuerdo por un número de plantas, sino que más bien salir por arriba con que el uso, la siembra, el uso de cualquier tipo de plantas cuando es para el uso personal, estoy dentro de mi cerco, estoy en mi jardín, digamos, y de ahí no pasa. Y eso es para mí, yo creo que lo fundamental, y que la base de todo eso está en la persona, en la dignidad, en la soberanía personal, en la soberanía esencial, y que no es más que justamente el espíritu humano. El espíritu humano que está ahí, que es el mismo que interactúa con la planta, finalmente, no solamente el cuerpo. Bueno, no sé si ahora podemos pasar a escuchar al doctor mismo, le queremos presentar al personaje, que es de una valentía increíble. Ahora sí el video del doctor para el principio. Este es un fragmento de una de las intervenciones en esas jornadas que se hicieron en el Senado. Estas son las jornadas que se hicieron posterior a la absolución. O sea, ya habíamos sido absueltos y se hicieron 4 jornadas con el ministro redactor del fallo para explicar el fallo en sedes judiciales en las diferentes cortes de apelaciones en varias ciudades de Chile. Esta es una de ellas. Aquí no se trata de la marihuana ni del alcohol, se trata de que nosotros somos seres humanos y que los seres humanos tenemos facultades, tenemos autonomía, tenemos la capacidad para poder decidir, ¿no? Todavía hay una lógica que es media perversa, que hacerse daño a uno mismo, o sea, hay una ilusión de que cuando uno se hace daño a sí mismo no quisiera daño a los demás. O sea, cuando uno empieza a conectarse con la espiritualidad, uno se da cuenta que estamos todos unidos y que esa es una ilusión, una disquisición que es absurda, que no tiene ningún rigor epistemológico. Hay un salto que tiene que ver con recuperar que como profesional el objetivo nuestro. El problema que se planteó fue que la adicción a la sustancia pasa porque la cultura no promueve la actualización de la vida humana, no promueve el capital humano actualizado que nos permita salir victorioso del desafío de estar existiendo. Esa falta de habilitación es la que nos hace vulnerables a tener que buscar mecanismos de evasión para poder no tener que soportar la realidad. Eso es lo primero. Aquí se trata de que nosotros somos seres humanos y parece absurdo estar reivindicando nuestra naturaleza, nuestra condición. Sin embargo, esto es así. Y los resultados son justamente el fruto de una movilización en donde han habido seres humanos que han salido a cumplir sus deberes con la esencia. Nosotros hemos salido a decir que nosotros tenemos responsabilidad con nuestra vida espiritual y que para ese objetivo estamos usando la cannabis y otras sustancias, como otras prácticas también. Y eso ha determinado, en el proceso de desarrollo, una esencialización de la relación entre el Estado y la comunidad. O sea, hoy día el Estado le salió frente al camino y los ciudadanos dijimos, momento, el Estado no llega cuando ustedes dicen que llega, llega cuando la ley dice que llega. Y eso ha sido como la cosa más interesante que hemos logrado hacer. Ponerle cono a esta vulneración legitimada básicamente por la ignorancia de lo que hemos ido demostrando. O sea, que no hay ser humano que tenga asimilado en su conciencia que somos seres con una doble dimensión tanto material como espiritual. O sea, aquí quiero decir que la única manera de transformar las cosas es que más ciudadanos, así como en este caso han sido instituciones, los magistrados, la defensoría, la fiscalía, la Corte Suprema, están empezando a cumplir sus deberes institucionales con la esencia, cosa que no es una cosa así, una opción, es una obligación del Estado hacer eso, que hay un cambio en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Hay seres humanos que están sin temor saliendo a cumplir sus deberes esenciales, que están contaminando exclusivamente la institución. O sea, la cultura chilena ha conquistado un espacio cívico para el desarrollo de la espiritualidad. ¿Cuál es la proyección? En la medida que nosotros nos sigamos concertando, cumpliendo coherente y consecuentemente con nuestra responsabilidad frente a la esencia, es que esto se va a seguir radiando y se van a seguir abriendo los espacios tal cual como ha estado sucediendo. La invitación es a eso, yo quiero insistir en que pongamos el énfasis en valorar lo que sí se ha logrado y no sigamos quejándonos tanto de lo que falta por hacer, ¿no?
Cuando uno escucha quejas, claro, allí lo que se echa en menos es una actualización de ese que se queja un poquito más. Porque si uno se da cuenta que en realidad más vale cultivar lo que está por desarrollarse que lo que no quiere desarrollarse. No seguir tratando de convencer al que no quiere escuchar. O sea, esto no es un debate, esto ha sido un encuentro concertado de sintónico. Esa sí ha sido la estrategia. O sea, que el núcleo que vaya, desde el cual se irradia, digamos, la influencia, vaya consolidando, vaya siendo más transversal, que se vaya complementando, ir descubriendo y viajando con toda la fuerza, irlas trabajando para que logremos alcanzar la altura que nuestra condición se merece. Nosotros somos profesionales de la salud y nos parece fundamental para cualquier evolución de la cultura que el ser humano con el que se trabaje sea el ser humano que está en la ley. No estamos pidiendo ningún favor, estamos exigiendo que la ley se cumpla, que la interpretación correcta de la ley sea la que opere en todos los espacios de la cultura chilena. Eso es, así que muchas gracias y será hasta la próxima. Encarnaba una super claridad, convicción en base a su experiencia. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos suponer que puede influir el fallo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre este tema en las otras legislaciones? ¿Qué efecto puede tener? Voy a hacer algo y luego tú me complementas. Mira, hay dos dimensiones. Una que para llegar a ese momento, para llegar a ese fallo, vamos a tener que conversar mucho con la Comisión, con los otros países a nivel regional, para poder instalar esta conversación ahí, poner estos elementos en ese diálogo. ¿Ya? Eso ya es un camino de incidencia, sutil, por cierto. Luego está sucediendo. Por supuesto, está sucediendo. Y el otro es el momento en que efectivamente la Corte pueda fallar en favor nuestro. Porque al hacerlo ellos establecen que ha habido una vulneración, van a decir cuál era y van a también sugerir no solamente medidas de reparación para la persona en concreto, sino medidas de no repetición que son de orden institucional a nivel del país. ¿Ya? O sea, para las instituciones, velando de que esta situación no vuelva a ocurrir. Eso también es una señal para otros países, para otros momentos de regulación que hoy día estamos viendo. O sea, otros países también están tratando de regular, de hacer modificaciones, de hacer ajustes como respuesta frente a toda la demanda que se les está exigiendo. Y esta visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de un caso en concreto como este, puede dar luces también a esas otras regulaciones. Y lo relevante que de esa influencia, esas orientaciones o directrices que pueda hacer la Comisión Interamericana, que se hagan desde esta perspectiva, desde los derechos humanos, partiendo desde la base de la libertad, y no partamos desde querer regular el uso que es irregulable, en vez de partir por otro lado. O sea, si sea una directriz general, podemos partir desde aquí. O sea, a ver, estamos en esta plataforma y aquí empezamos a lograr. Por ejemplo, nosotros que estamos allá en Chile, ¿de regular? Sí. Nosotros creemos que lo que hay que regular es a las policías, es al Ministerio Público, a los que investigan, porque transgreden los derechos de las personas con el solo proceso de la investigación. Llegan, te quitan todas las plantas, por ejemplo, antes de saber si es delito. Y después, a pesar de que las tasas, no hay cómo devolver eso. Entonces, es súper importante de que sí, puede haber una regulación, pero ¿qué vamos a regular? No nos vamos a regular lo que sembramos en el partido. Que se regule los entes que están efectivamente cometiendo la violación finalmente. Los juicios se transforman en yo soy un delincuente porque siembro o el Estado en este momento me está violando mis derechos humanos. Ese es el encuentro que hay que hacer en cada causa que se está llevando adelante contra los cultivadores. Para uso personal, independiente de su finalidad, sería totalmente secundaria. También aprovechando para acompañar una causa como esta, aparte de hacer un libro para que llegue a tirar al comisionado y poder incluir información, también nosotros hemos participado de otras iniciativas como solicitar audiencias temáticas ante la comisión. Como 3 veces al año o 2 veces al año, no recuerdo ahí, la comisión se reúne y dan espacio para audiencias temáticas. Nosotros hemos
un par de veces, con apoyo de gente de muchas partes, de varios países de América, organizaciones que también trabajan desde la perspectiva de derechos humanos, pero entendiendo, por ejemplo, que hay una cultura canábica y esa cultura es un patrimonio inmaterial de la humanidad. En esa jerarquía también está por otro derecho humano fundamental. Y así nos hemos ido encontrando y solicitando esta audiencia. Tenemos que seguir haciéndolas porque las que conceden son a partir de un tema, no sé, este año fue LGBT, por ejemplo, otro año va a ser el medio ambiente. Pero si pedimos audiencias temáticas, no para hablar de política de drogas, del narcotráfico, no, para hablar de los derechos humanos fundamentales de las personas que usan sustancias. Y damos una audiencia así. Y tal vez, en vez de hacer una solicitud, tal vez tenemos que hacer varias. Tal vez en realidad cada país tiene que hacer la suya y ahí se encontrará la comisión con la demanda suficiente para decir, oye, parece que hay que hablar de esto. Tal vez eso. Bueno, nosotros estamos en eso y no nos detendremos hasta que nos digan que no, porque, bueno, el estado procesal de la causa a principios del año antepasado le dieron traslado a Chile. ¿Qué significa traslado? Es que, a ver, respondan, informen. ¿Qué dice usted? Lo denunciaron. Miren, silencio total, pasó el plazo. Eso no es malo. No es malo porque Chile contesta normalmente cuando se opone, cuando tiene muy claro por qué oponerse. Ahora no se opuso. Y tenemos que seguir al siguiente estado de la causa, que es obtener una nueva revisión por parte de la Comisión y seguir avanzando. Pero así el año tal, o sea, un juicio interno dura un año y medio, 2 años. Imagínense qué proceso, ya llevamos 11 años. Y no sabemos si hay otra persona que esté haciendo una reclamación similar en relación al uso personal, en este caso de cannabis, al desarrollo de la espiritualidad. No tenemos conocimiento, esta sería la primera causa que se plantea en esos términos. Hace rato que todos sabemos que el prohibicionismo es el gran concepto, ¿no?, que reúne o que la causa de los problemas que están asociados a las drogas hoy en día, más que las drogas en sí mismo, eso ya no es ninguna novedad, ¿no? Nuestro planteamiento es que una respuesta no puede provenir desde dentro del prohibicionismo, desde mejorar esa fiscalización y la regulación que sostiene la prohibición, sino generar un sistema completamente diferente que se ancle primero que nada en reconocer que la persona es libre, es soberana de tomar sus propias decisiones, de cuidar de su salud, de cuidar de su bienestar, de cuidar de su manera de disfrutar la vida, de proponerse sus propias metas en cuanto a autoconocimiento, expansión, realización espiritual. Eso tiene que estar muy protegido, muy resguardado. Luego todas las regulaciones que sean necesarias para que esto pueda circular en los espacios públicos, para la industrialización, para la comercialización, para todos los ámbitos que son públicos, sí tiene que haber regulación, control, fiscalización interna e internacional. Pero estos espacios que son nuestros, en nuestro jardín, que son de nuestra convicción interna, de nuestra espiritualidad, de nuestra conciencia, tienen que ser protegidos. Y no solamente para el tema de drogas, es lo mismo para otros temas. Esto tiene que existir, esta protección, porque si no la hay, el sistema mismo completo está fallando en el sentido de su existencia, que es proteger a las personas y permitirnos nuestra propia realización, que nunca obviamente es una realización individual, siempre es comunitaria, siempre es colectiva. Disculpame, lo que vos decías con respecto, es decir, de los casos que más se me vienen a la mente es el de Beatriz, de la chica salvadoreña, teniendo lupus, tuvo que correr el riesgo porque, claro, sigue siendo penalizado totalmente el aborto en El Salvador, pero sí hubo una regulación luego del caso de ella que sale el fallo y castiga, digamos. Son cosas, en realidad, todas muy diplomáticas, no del castigo del que nosotros quisiéramos que pasaran, digamos, esas respuestas, como del caso de la chica de Ecuador, que fue con VIH, que fue mutilada, no le permitieron, es decir, muchas mujeres, pero el caso de ella llegó a la corte, por el cual les hacen, es decir, le ligan las trompas, se las vacían directamente para que no tengan hijos teniendo VIH. Todavía hay algunos casos más, pero todos se resolvieron. Creo que acá hay un chico de Uruguay por un tema, cuando estuvo institucionalizado por adicciones, y corrió riesgo su vida, y creo que también hubo un fallo, y fue muy poquito tiempo antes de que saliera la ley, entonces no hubo
como, y más que esos fallos, pero salen 2-3 años. Algo puede durar como el de la compañera, para no nombrarla, que la de Ecuador, que pasó demasiadas cosas, fueron 7 años, nunca llegar a tanto. Yo creo que tiene que ver con el propio caso de que tiene que ver con la marihuana, ¿no? Es decir, y con el derecho propio de que eso es, digamos, la esquizofrenia que hay en Argentina, ¿no? Siendo Argentina, pasa eso, digamos, que hay una ley que penaliza, pero que si uno sigue peleando o seguimos diciendo hay una regulación que es medicinal, no puede haber una regulación. Y hubo casos, en Argentina hubo un caso de Edith Moreno, que en el año 2009 un juez de Córdoba le otorgó poder plantar y llegó a tener 25 plantas en flora. Ella tenía cualquier cantidad, es decir, en flora llegó a tener, y fue por un fallo de un juez, que no se lo tomó, creo que fue antes del caso Arriola, que es el caso más emblemático de Argentina. Y hubo otros casos, pero nunca fueron reconocidos, digamos, o buscar, o un indulto, es decir, como me pasó a mí, también estar detenida, a mí me indultan la pena, pero todavía en mis antecedentes sigue pasando que yo tengo una condena por narcotráfico, digamos. Entonces, es como que creo que es el gran negocio, ¿no? Tenemos que detrás de esto saber que están ustedes también abriendo las puertas. Yo le agradezco a Alicia la invitación por venir, porque no sabía que estaba la ESCO estando en Uruguay, y conocer el caso para poder acompañar también desde otros espacios y decir, saber realmente, uno que está en contacto con ustedes, saber si realmente alguien o si hay algún país o algo, porque tiene que caminar. Esto, la comisión está formada por todos los países, hay que insistir con esto, con las audiencias de presentación del caso. En el tema de la ley trans, de identidad de género, fue muy importante la comisión, es decir, parece que son lugares imposibles, no es una utopía, ¿no, Alicia? Que lleguemos, la verdad que les agradezco, pero me parece que hay toda una connotación también política y de esto que lo dejaste maravillosamente claro en lo jurídico, ¿no? Y apostar a las redes jurídicas. Qué bueno que lo hagas quedar claro, porque esto puede ser muy difícil de digerir porque es muy técnico. Claro. Pero qué bueno que estamos claros. A mí me gustaría muchísimo, a partir de lo que escucharon, yo no sé si ustedes lo habían oído de esta forma, no sé qué impresiones puede quedar que es retroalimentación para nosotras mismas ir ayudando a construir este diálogo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se relacionan su propio uso de la planta o de la sustancia que sea con esto que les decimos? ¿Les resuenan algo? En Brasil, nosotros somos brasileños y ya ha empezado algo en el sentido de no se tratar de algo criminal, pero algo relacionado a la salud. Y el autocultivo va por este lado. Pero yo no sé cuán lejos estamos en Brasil de algo como tenemos en Uruguay. Para nós, vou tentar falar em português. A gente também vê muito a cannabis como algo espiritual. A gente já faz, inclusive, cerimônias, rituais, a gente já tem essa relação amorosa realmente com a planta, não só com ela, mas com outras plantas medicinas que temos, né? Como a ayahuasca, enfim. Então, nosso propósito realmente de conexão com a planta realmente é esse viés de libertar e também que a gente consiga fazer esse uso realmente para o nosso próprio autoconhecimento. Isso seja realmente um direito. Acho que muito, muito bonito o que vocês trouxeram. Nós identificamos. Muito rico, muito rico, muito rico. Sou advogada também. Legal. E ontem ouvimos a nossa conterrânea brasileira. Quando vimos ela falar sobre o turismo, trouxe algo que eu completa. Trouxe
existe um tabu muito grande, então no Brasil um tabu muito grande. E todos, não sei, nos outros países se também chamam de maconheiros, mas nós lá no Brasil somos chamados de maconheiros. De uma forma como se fosse ruim, como se fosse pejorativo, ruim. E por muitos anos eu fui uma pessoa que tive muito preconceito com a maconha. E ao longo dos últimos anos, conhecendo outras pessoas, amigos, utilizando a planta realmente da forma como ela merece, honrando realmente a planta, eu comecei a pesquisar mais juridicamente para agir juridicamente lá no Brasil. Então nós estamos trabalhando agora em habeas corpus lá para tentar liberar para o usuário, né, para o plantio. Então esse caso de hoje aqui no Chile é muito forte para que a gente utilize os argumentos que você trouxe da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que isso seja utilizado também nas nossas defesas, nos nossos processos. A ti no tengo que pasar tu libro. No, colega. Bueno, muito bom. Eu gostaria de complementar por favor, que esse penso que é muito importante. Vamos um minuto. Porque agora estamos a regulamentar o cultivo no Brasil. Então, tínhamos essa falsa liberdade através das permissões especiais, como habeas corpus, salvo-conduto. E agora estamos a regulamentar no formato do patriarcado capitalista, porque não tem uma liberdade de estar com a planta como a planta é. Tem que controlar a quantidade de fitocannabinoides. Não pode mais ter qualquer quantidade, tem que ser 0 ponto. E para a natureza, a cannabis como ela é, isso não é verdade. É a escolha. No es regulable. Não somos nós outros. E para mim isso é estudo sobre espiritualidade. Porque se tenho o respeito por mim mesma, que sou a natureza, tenho respeito pela maconha como ela é, pelo direito de existir como é. Então, isso, para o princípio da existência, é uma coisa, penso que é das mais importantes agora, como discutir sob a ótica da natureza, da planta, não só sobre a espécie humana, não? Isso que é uma nota importante. Y algo muy relevante de lo que ustedes han planteado es que jurídicamente estos resguardos, estas protecciones ya existen. Entonces, nosotros como usuarios, como ciudadanos, como profesionales, tenemos que conocerlas, tenemos que conversar sobre eso y tenemos que poner ahí la discusión, no salir de ahí, porque hay mucho acerca del comercio, de la industria farmacéutica, pero ¿quién nos está defendiendo a nosotros? Si nosotros no nos plantamos ahí con claridad jurídica, van a pasar cosas como las que ya estamos viendo en los distintos países que quieren regular, donde la regulación finalmente recae sobre las personas para que hagan menos de lo que realmente podrían hacer, mientras se da amplia cancha a otras dimensiones. Entonces, ese es nuestro mensaje último, nuestro propósito último con el libro y con el caso que el libro lleva. Ya estamos cerrando. Claramente podemos seguir conversando, colegas. Sí, podemos conversar. Muchas gracias. Queremos que salga algún libro. ¿Algo más? Ah, pero qué. Sí, muy necesario que lo tengas. Sí, segura que lo vas a poder leer bien. Ahí está todo, están los links, están. Bueno, nosotros, en la audiencia climática de Brasil, está con nosotros en la iglesia de San Roday. Porque el doctor, ahí vas a ver un libro, Nós nos tornamos abertos.